Esto es La Luz Azul. Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa nos presentamos. Mi nombre es Noemi Villalobos. Y yo soy Juan Trejo. Y en esta ocasión, como ya sabrán, como ya estamos acostumbrados y como ya lo habíamos mencionado en el episodio de Entre Semana, el episodio especial que hicimos por Navidad, pues en esta ocasión nos toca tratar un caso de crimen real, aunque en realidad no es un caso como los que regularmente tocamos o estamos acostumbrados, que son como de asesinos seriales o de alguna matanza, sino que este es un caso un poquito más complejo, digámoslo, ya que tiene varios puntos de vista y pues sí, sería como un caso sin resolver si lo ponemos de alguna manera. Conforme vayamos avanzando un poco en la historia, se van a dar cuenta por qué mencionamos esto. Pero bueno, la verdad es que sí es un caso algo extenso, así que vamos a comenzar de una vez para no hacerlo tan largo. En este capítulo de La Luz Azul Podcast hablaremos de un caso que se dio en los años 80, protagonizado por la familia Friedman. Principalmente está involucrado el papá, Arnold Friedman, y su hijo Jesse Friedman. En sí no tenemos como que muchos antecedentes de Arnold o de Jesse, que es su hijo, sino que más bien los poquitos datos que pudimos recolectar es que Arnold Friedman estudió en la Universidad de Columbia, donde se graduó, y estuvo en una orquesta que se hacía llamar Arnito Rey y su orquesta. Esta banda tenía popularidad en Catskills, que es uno de los condados cerca del sureste de Nueva York. También Arnold, cuando estuvo en la banda Arnito Rey, se hacía llamar así, Arnito, y algunas de sus amistades también lo nombraban Arnie. Esta banda en la que estaba Arnie fue alrededor de los años 40 y los años 50. De hecho, pues lo que tocaban era pura música latina, entonces estaba como que pues más movidita y tenía pues influencias pues. Ahora como que entrando un poquito de lleno a la familia Friedman, se sabe que vivía en una villa llamada Great Neck, en un barrio muy exclusivo y muy prestigioso de Long Island, también pues en Nueva York. De hecho, pues se dice que en este barrio obviamente había puras familias con privilegios económicos, gente de renombre, o sea, básicamente no vivían pobres ahí. Y Arnold, o Arnie como lo llamaban sus vecinos, pues en sí su vocación o más bien su profesión era ser un profesor muy respetado por la zona. Incluso pues se sabe que había sido galardonado con varios premios de la escuela local y además se dedicaba a impartir clases particulares de piano y computación en el sótano de su casa. Obviamente, digamos que en base a los reconocimientos que tuvo Arnie, es que pues los vecinos lo respetaban y de hecho digamos que era como presumir o levantarse el cuello diciendo que tomabas clases particulares con Arnold Friedman, porque pues como se los comenté, era un barrio de prestigio y obviamente todos los niños que estaban ahí y todas las personas que estaban ahí se daban o más bien se querían dar a notar por cualquier cosa. Entonces pues digamos que ahí se ganan un poquito más de renombre la familia Friedman.
Ahora que ya tenemos un poquito de este contexto sobre la familia, sobre la época y el lugar donde se llevó a cabo todo esto, pues vamos a comenzar ahora sí de lleno en el caso. En 1984, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos recibió una notificación de aduana en la que se les informaba que había un paquete procedente de Holanda y dirigido a Arnold Friedman, que contenía una revista de pornografía infantil, por lo que rápidamente comenzaron las investigaciones. Según relata John McDermott, que era uno de los inspectores de este servicio de inspección postal, este paquete contenía además una carta que estaba firmada por un tal Stan, en la que se podía intuir, digamos que por la manera de escribir la carta, por el mensaje, se podía llegar a deducir que esta no era la primera carta entre Arnold Friedman y entre este mentado Stan. Entonces, lo que decidió el servicio de inspección fue que iniciarían correspondencia con Arnie haciéndose pasar por Stan. Le escribían, pues sí, bajo el seudónimo de Stan, para ver si Arnie les respondía. Y pues esta estrategia resultó exitosa, pues Arnie contestó la carta solicitando otra revista para él poder enviar otra. Esto quiere decir que pues era como un intercambio entre Arnie y esta persona en Holanda de este tipo de contenido de pornografía infantil. Entonces pues fue aquí cuando las autoridades decidieron ahora sí iniciar con un proceso de investigación en contra de Arnold Friedman. Fue el mismo John McDermott que se disfrazó de cartero y acudió al domicilio de los Friedman para entregar el paquete con la revista y así asegurarse de que Arnold estaba esperando este paquete, porque pues digamos que podría haber sido como una broma o a lo mejor uno de sus hijos, no sé, había como que varias vertientes que todavía necesitaban asegurarse. Podría ser que Arnold dijera, no, sabes que ese paquete no es para mí. Entonces, por eso mismo, este investigador decidió ir disfrazado de cartero, pero pues ahora sí que para sorpresa de nadie, Arnold recibió el paquete diciendo que sí era para él, estaba dirigido para él, y pues esto básicamente fue la señal que las autoridades necesitaban para empezar a actuar en contra de Arnold Friedman. Aquí digamos que la estrategia que utilizó la policía o más que nada los investigadores que pues están encabezados por John McDermott es que dejaron que Arnold se quedara con la revista aproximadamente 1 hora. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que, no sé, que a lo mejor ahora sí que de última hora se iba a arrepentir o qué sé yo. Pero al ya haber firmado la carta de que pues el paquete era de ella, pues entonces como que decidieron dejarlo, pues revisar la revista, ¿verdad? Pues ellos ya sabían qué era. Entonces lo que hacen es que pues empiezan como ya a movilizarse más y acudieron, o sea, policías y pues obviamente el mismo John vestidos de oficiales ya a la casa de Arnie y empezar a hacer el proceso de cateo. Obviamente cuando llegó John le dijo a Arnold que ya sabía que él tenía pornografía infantil. Obviamente Arnold le dijo que no, por lo que John se le queda viendo y le pregunta así como de ¿no me reconoces? Y Arnold le dice no. Entonces lo que hace John McDermott es que se quita la chaqueta de policía y deja ver el uniforme de cartero que traía 1 hora antes. Entonces eso pues no necesitó preguntarle, simplemente Arnold le contestó ya, el paquete está allá arriba, indicándole que el paquete estaba en el dormitorio. Por lo que pues John junto con los demás policías van a investigar o más bien pues ahora sí que a buscar. Entonces ya cuando llegan al cuarto de Arnold, que está en el segundo piso de la casa, pues ven que el paquete ya estaba abierto y estaba en su mesita de noche o en su buró. Entonces pues obviamente se dan cuenta de que sí lo estaba hojeando.
Aquí pues empiezan a notar que Arnold Friedman se empieza a ver como que más nervioso, más, no sé, como unas actitudes extrañas, y pues simplemente les dice que tomen el paquete y se vayan, por lo que obviamente esa no era pues la intención, solamente tomar la revista e irse, porque pues si ya bien les mencionó Juan, con este tal Stan mantenía pues correspondencia y hacía los intercambios de este tipo de contenido. Sí, y también tengamos en cuenta que pues el simple hecho de poseer pornografía infantil ya es un delito. Entonces las autoridades están obligadas a investigar más allá, no nada más el paquete que recibiste. Exacto, y pues como les acabo de decir, Arnold únicamente quería que se llevaran esa revista y se fueran, porque pues eso iba a armar más revuelo y obviamente a este señor no le convenía. Pero como pues obviamente se sabe, los policías pues ya tenían datos, o sea, estaban buscando más y más evidencia, porque no únicamente no tenía ese paquete. Entonces pues obviamente siguen viendo que Arnie está bastante nervioso, digamos así como de pues no sé qué voy a hacer, esas actitudes cuando uno pues es culpable, ¿verdad? Y no sabe cómo salirse con la suya. Entonces, mientras los oficiales estaban cateando todo el domicilio en busca de más revistas de este tipo, en ese momento llegó Elaine Friedman, que es la esposa de Arnold Friedman, y pues ella digamos que se quedó pues bastante choqueada, ya que pues es obvio, ¿no? No llegas a tu casa y ves un montón de movimiento, policías buscando por todos lados, y eso la alarmó. De hecho, lo que ella dice es que ella pensaba que estaban cateando la casa en busca de alguna droga. Para ese entonces ellos tenían 3 hijos, y los hijos digamos que ya estaban en la edad pues como adolescencia, y pues digamos que se le vinieron todas esas ideas a la cabeza de pensar, tal vez ellos están pues consumiendo marihuana o algún tipo de droga y pues los policías vienen por ese motivo. Pero pues obviamente la situación no era esa, como se los comentamos, era más del caso del papá de Arnold. Entonces pues era una situación bastante extraña, y pues la misma gente digamos que se quedó así como que ¿qué está pasando? O sea, en este barrio tan prestigioso, y pues porque hay policías, o sea, sí es así como bastante extraña la situación que se estaba llevando a cabo. Entonces, mientras siguen en busca de más contenido, los oficiales decidieron entrar al despacho de Arnie, el cual, por cierto, se encontraba en el área escondida de la casa. Digamos que es el sótano donde Arnold daba sus clases de computación y de piano. De hecho, la misma Elaine les comentó que ese lugar estaba prohibido que alguna persona ajena que no fuera Arnold entrara. ¿Por qué? Porque él decía que pues le iban a como mover sus cosas, y así era súper cuidadoso de que ni siquiera la señora de la limpieza entrara. Entonces pues digamos que ya cuando entraron ahí, pues ya los policías pues descubrieron que el despacho tenía obviamente el piano y las computadoras con las que les daba clases a los niños. Entonces pues digamos que esa era la cuestión. Arnold estaba muy nervioso, y el que entraran a ese lugar que estaba prohibido pues lo hizo pues llenarse de temor, porque pues entonces pues la policía ya estaba llegando a pues digamos que no al punto final, pero ya estaba pues más cerca de encontrar más cosas que a lo mejor a él no le convenían. Sí, y pues obviamente como lo comentas, él dio a notar rápidamente pues digamos su culpabilidad, o que escondía algo con esas actitudes de estar nervioso, de intentar convencerlos a cada rato de que se fueran de su casa. Pues obviamente él estaba dando a notar esta culpabilidad. Y pues se dice que cuando entraron a su despacho, el mismo John McDermott intentó abrir un cajón que estaba digamos en
en el escritorio principal de ahí de su despacho, y pues en este momento, antes de que lo abriera, Arnie Friedman lo frenó y le dijo: ok, te voy a dar todo lo que tengo. Acto seguido, sacó un paquete de ese escritorio con un par de revistas. El paquete provenía de Holanda y estaba firmado por el mismo Stan que ya habíamos comentado hace unos minutos. Entonces Arnold les dijo que eso era todo lo que tenía. Llévenselo por favor y retírense de mi casa. O sea, él seguía insistiendo de que, ok, bueno, la primera revista era todo lo que tengo, ya váyanse. Bueno, no, tengo este otro, ahora sí ya es todo, ya váyanse. Pero pues obviamente esto seguía demostrando cada vez más y más que pues no era todo, y su nerviosismo pues fue lo que convenció a los oficiales de seguir investigando, y pues el mismo John le contestó: no nos iremos, gracias por entregarnos esto, pero debemos seguir buscando. Y pues eso fue lo que hicieron. Uno de los oficiales, mientras estaban buscando ahí en el despacho, movió el piano para ver qué había detrás de él, y ahí fue donde encontraron cada vez más y más revistas escondidas. Se dice que cuando apilaron todas las revistas, el montón llegó a medir casi 1 metro de altura, pues lo que quiere decirnos que era una cantidad, pues ahora sí, bastante elevada de revistas. Y pues todas estas revistas contenían algún tipo de pornografía infantil, desde simples fotos eróticas de chicos jóvenes en ropa interior, hasta sodomía y otro tipo de violaciones y perversiones que se puedan imaginar. Se dice que algunos de los títulos de estas revistas podrían ser Jóvenes y sodomía, historias y casos de incesto, ligando gallitos, entre otras. Así que pues aquí podemos darnos un poco a la idea de cuál era, digamos, el contenido que Arnold Friedman estaba más interesado en. Además, en este despacho había unas cuantas computadoras, que era donde Arnie daba sus clases particulares de computación, pero en estos momentos la policía aún no estaba enterada de que Arnold daba estas clases particulares, así que decidieron también buscar material pornográfico en estas computadoras. Al revisarlas, encontraron todo el material de sus clases, pero además también encontraron la lista de alumnos, así con todos sus datos como nombre, dirección, teléfono, edad, digamos que todos los datos personales de los alumnos que asistían al curso de Arnie. Ahí fue cuando se dieron cuenta que pues tal vez el problema fuera más grande que un simple adicto a la pornografía infantil, pues este ahora confirmado pedófilo, este hombre que pues por sus gustos era un pedófilo, tenía contacto con jóvenes ahí mismo en su despacho, en el que nadie podía entrar, en el que ni siquiera la señora de limpieza podía entrar. Pues entonces esto, digamos que encendió pues el segundo foco rojo en esta investigación. Sí, y es ahí cuando pues ya digamos que ya pasa de ser pedofilia a ser pederastía. Entonces como que eso ya alertó más a las autoridades de que chance no nada más tiene esos gustos. Si tiene contacto con niños, posiblemente sí lleve a cabo pues las perversiones que está viendo en esas revistas que intercambia con el famoso Stan. Sí, pues yo creo que los policías imaginaban que tenían un caso algo simple, como de un adicto a la pornografía infantil, le retiramos todo esto y esos cargos, pero al darse cuenta de que tenía este contacto, sí es como de ok, quizá las cosas sean un poco más complicadas de lo que nos imaginamos. Entonces, pues como les acabo de comentar, pues aquí ya digamos que ya empezó empezar a atar cabos, a hacer conclusiones, a intercambiar pues ciertos puntos de vista y demás, ya que pues la policía empezó a contactar a los alumnos que tomaban las clases con Arnold Friedman y a preguntarles si había notado algo raro con respecto al profesor o si habían sido víctimas de él. Entonces la controversia pues en sí
no fue una denuncia de raíz, como les contamos, sino que más bien detectaron este intercambio de revistas con pornografía infantil. Entonces, como les digo, ya empezaron como a meterse más de lleno en si era un caso de pederastía. Como tal, la controversia, digamos, que está en que regularmente cuando hay un caso de pederastía es un niño o dos niños los que le dicen a sus papás que el maestro está actuando de forma rara, y de ahí viene una denuncia para que se le investigue si es pederasta o no. Pero en esta ocasión, digamos que fue al revés. La policía intuyó que era un pederasta, así que empezaron a cuestionar a los niños. O sea, ahí fue cuando, digamos, empezó como esta controversia en el caso. Exacto. Entonces, a partir de todas estas investigaciones, abrir los casos y demás, es cuando la misma policía o las autoridades contactan con la unidad de crímenes sexuales. Y pues la directora Frances Galasso comenzó también a meterse de lleno al caso. De hecho, Frances organizó, digamos que como un pequeño escuadrón con sus mejores detectives, y pues en el equipo estaban un hombre y una mujer. Y ellos se dieron a la tarea de comenzar con las entrevistas con todos los alumnos de Arnold Friedman. Y de hecho se dice que en menos de un mes ya contaban con las pruebas suficientes para realizar un cateo por pederastía y no solo por pornografía infantil, ya que cuando se pusieron a entrevistar a los niños, pues ya como que ya concluyeron pues más el caso. Entonces, pues los niños, con su manera inocente de ver las cosas, decían que Arnie abusaba sexual y psicológicamente de ellos. Durante las entrevistas fue que apareció el nombre de otro de los integrantes de la familia, como les mencionamos al principio, Jesse Friedman, que los niños relataban que él participaba ayudándolo con sus clases de piano y de computación, pero a diferencia de Arnie, Jesse era más violento con los abusos sexuales. Ya para el 21 de noviembre de 1984, un día antes de Acción de Gracias, se llevó a cabo otra revisión en la casa de la familia Friedman. ¿Por qué? Porque pues aquí ya tenían pruebas, no fue como la vez anterior que pues estaban indagando y pues a ver qué encontraban. No, aquí ya tenían las pruebas y ya pues ahora sí que ya era meterse de lleno. Entonces, cuando hicieron el cateo de la casa, llegó la unidad de crímenes sexuales y dieron a conocer que en el hogar únicamente estaba Arnold Friedman, por lo que lo esposaron y comenzaron con la revisión del hogar más intensiva. Ya al poco tiempo llegó Elaine, que ella traía el pavo, que les decimos, pues se estaba preparando para la cena de Acción de Gracias, y pues obviamente digamos que cuando ella arribó a la casa vio que Arnold estaba sentado y esposado y estaba muy muy callado, ya que no le dirigió la palabra para nada. Luego de eso llegó uno de los hijos de Arnold, David Friedman. Él se dedicaba a ser payaso en fiestas infantiles y pues toda la prensa estaba fuera de la casa de los Friedman y el resto de la familia no pudo ingresar porque pues como les comento estaban haciendo pues el cateo y pues no tiene por qué estar nadie ahí mientras están las autoridades. De hecho, bueno, en el documental que nosotros pudimos consultar, David se puso creo que unos calzoncillos en la cabeza y armó así como bastante revuelo para que la prensa dirigiera como que más la atención a él que a su papá. Luego de unas cuantas horas en las que se llevó a cabo esta revisión en casa de los Friedman, Arnie salió de su casa esposado y escoltado por policías, quienes lo dirigían a una patrulla, donde se lo llevarían en arresto preventivo por acusaciones de abuso sexual en al menos 15 niños de entre 8 y 12 años. Al poco tiempo llegó al hogar Jesse, este otro
hijo de Arnold, que los niños decían que también participaba en los abusos. Así que en cuanto llegó fue rápidamente interrogado, aunque no pudo ser arrestado por ser menor de edad. Como les acaba de mencionar Noemi, pues nosotros consultamos principalmente un documental para la investigación de este caso, y digamos que más o menos por esta época, cuando se da el primer arresto de Arnold, cuando Elaine, la esposa de Arnold, nos está contando todo esto, se muestra completamente sorprendida por todo lo que está pasando. En su cabeza, pues su familia era una buena familia, era una familia culta, una familia, pues sí, responsable, y pues además le sorprendía mucho porque su esposo siempre había sido pues un hombre amoroso y respetuoso con todo el mundo. Realmente en este documental podemos ver cómo ella la está pasando muy mal y se siente muy incómoda. De hecho, se dice que durante mucho tiempo, durante esta investigación, nunca quiso ver las revistas que Arnie escondía en su casa. Y también, de hecho, en varias partes se ve como si lo defendiera, como diciendo, es que él no hacía nada más tenía las revistas porque pues le gustaba verlas. Si estaba enfermo, si digamos tenía este problema, pero nada más las veía. Entonces pues sí es algo, digamos, a resaltar como la actitud de Elaine dentro de toda la investigación. Pero pues obviamente la investigación no iba a terminar en este punto. Aún había muchas interrogaciones que hacer, muchos detalles que esclarecer en todo el caso de la familia Friedman. La noticia del padre de 56 años y el hijo de 18 que abusaban sexualmente de niños en un prestigioso vecindario de Long Island, pues realmente estaba en todos los medios, en boca de todas las personas de la zona. Esto pues obviamente llevó a que varios internos donde habían encerrado preventivamente a Arnold se enteraran, y pues obviamente digamos que es bien conocido que cuando los internos se enteran de por qué estás encerrado, pues muchas veces digamos que se toman la justicia por su propia mano. Entonces pues Arnold dentro de la cárcel recibía todo tipo de amenazas, golpes y maltratos solamente porque los internos se habían enterado de el por qué estaba encerrado ahí. Debido a esta situación que hemos intentado resaltar durante todos estos, digamos, estos datos, a que era un barrio muy exclusivo, de gente muy importante, pues de gente, digamos, respetable. Entonces, pues realmente era algo que no podían creer, nadie podía creer que estuviera pasando en ese lugar. Además, Arnold Friedman, según digamos la creencia general, pues era un profesor muy querido. Ya nos mencionó Noemí que había ganado algunos premios, incluso le llegaron a dar el premio al profesor del año, y pues en general su familia parecía ser muy amable, culta y respetada por todos los vecinos. Así que pues para la mayor parte de la población era inconcebible que todo esto estuviera sucediendo. Familiares y amigos de Arnold y Jesse los defendían, pues ahora sí que a capa y espada. Culpaban a la policía de casi que de convencer a los niños para que acusaran a Arnold de cosas que él no había hecho, ya que pues como les comentábamos hace un ratito, se hizo esta controversia de que no fue ningún niño el que acusó a Arnold, sino que la policía fue detrás de los niños a preguntarles si Arnold les había hecho algo. Entonces aquí es cuando los que defendían a Arnie decían que pues básicamente habían como trucado toda la investigación para que Arnold pareciera culpable. Pero pues por el otro lado, las familias de los niños que habían tomado clases con Arnold pues querían que tanto Arnie como Jesse sufrieran el mayor de los castigos, ya que pues le habían confiado ahora sí que a sus hijos, y pues resulta que quizás les habían hecho algo que pues obviamente no es nada bueno. Y bueno, ya en esta parte digamos que vamos a entrar como en los abusos.
Ya les contamos que la policía fue a tomar declaración por los niños y los niños obviamente denunciaron y describieron todo lo que pasaba dentro de las clases de Arnold Friedman. Entonces, lo que los niños declararon en contra de Arnold Friedman, y según varios de los testimonios, fue que Arnie les ponía juegos en las computadoras, pero no eran juegos para niños, sino que eran de contenido inapropiado para ellos, ya que podrían verse estos minijuegos acerca de desnudos, masturbación, etc. Y en una ocasión se dice que uno de los niños copió uno de estos juegos, se lo llevó a su casa, pero cuando Arnold se enteró, pues obviamente se encolerizó demasiado y el castigo a este niño por haber hecho esto fue que Jesse y el propio Arnie lo violaran al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo es que funcionaba o cómo era este modus operandi de Arnie para cometer estos abusos? Era que si el día que tú ibas a ser abusado, Arnie se sentaba a un lado de ti durante las clases y comenzaba a hacerte algunos tocamientos, empezando por los hombros, la cabeza, digamos que pues una caricia entre comillas inocente, y gradualmente pues empezaba a tocarte pues las costillas y finalmente te tocaba los genitales. Ya cuando Arnie creía que era tiempo, te llevaba al baño o al cuarto de Jesse y empezaban pues con este abuso. Aquí pues ya sea que participaba únicamente Arnie o Jesse o los dos al mismo tiempo. En varias declaraciones de los niños, digamos que lo relatan diferente. Y dentro de estos abusos, obviamente estaba abuso o violación anal, oral, o simplemente pues te obligaba a masturbar. Entonces, digamos que depende del humor de Arnie o de Jesse, era pues la forma en que tú ibas a ser abusado. Según lo que comprendí, todos eran niños, ¿verdad? Todos, sí. No había ninguna niña. No, todos eran niños. Uh-huh. Entonces, dentro de varias declaraciones de otros niños, ellos comentaron que había un juego que se llamaba Leapfrog Game, o traducido como el salto de la rana. Acá en México lo conocimos como el brinquitiburro, ¿no? Algo así. Sí, hay digamos que varios tipos, pero son muy parecidos, como el brinquitiburro, el burro castigado, uh-huh, o chinche al agua. Uh-huh. Es este juego como en el que se ponen así varios niños o chavos, digamos que pues inclinados uno detrás de otro, y uno intenta saltarlos a todos, y el que salta se pone hasta el principio de la fila y el de hasta el final intenta saltar todos y así. No sé, espero que más o menos comprendan. Yo creo que los que son de México más o menos tienen una idea. Uh-huh. Pero pues sí, digamos que así se le llama a este juego en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, digamos que a diferencia de como lo conocemos normalmente, de brincar a las demás personas, el juego de Arnie y de Jesse pues era bastante diferente. Y involucraba que todos los alumnos de la clase se quitaran la ropa, se colocaban en esta posición inclinada con el trasero hacia arriba, y tanto Jesse como Arnie pasaban revisando cada uno de los traseros e introduciendo su pene aleatoriamente en uno, o pues digamos que, no sé, con cierto niño, no sé si como hacían uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces, digamos que esa era la forma de jugar de ellos con los niños. Para ser justos, había un par de niños que estos incluso declararon ya cuando eran adultos que pues ellos no habían sufrido de este tipo de abusos. Entonces, ellos no podían declarar pues que Arnold Friedman hacía eso, ya que pues más bien declararon o compartieron con las autoridades que pues ellos no podían decir que él era culpable
o si era culpable, más bien ellos nunca se dieron cuenta, entonces no podían sostener que realmente Arnold Friedman era culpable de estos abusos sexuales. Y también, de hecho, lo que ellos destacaron fue que en sí las clases eran bastante aburridas, ya que pues digamos, a lo mejor en ese tiempo no era como que muy ¿cómo se podría decir? Muy atractivo para los niños que les enseñaran clases de computación o de piano, y más si pues ellos no tenían la vocación de hacer eso. Entonces pues no le veían como que pues la gran cosa, y de hecho pues decían que en computación eran herramientas muy básicas y describían que Arnie era un hombre patético y que pues en su vida sería capaz de abusar a alguien. Incluso dijeron que Arnie recibía pues bullying por parte de varios niños. Entonces digamos que pues sí, ellos lo vieron al revés. Y pues como les decimos, pues aquí ya pasaríamos a otro punto importante dentro del caso de los Friedman. Digamos que este punto es ahora sí todo lo de la controversia y las irregularidades que hubo en el caso, ya que como les comentaba al principio, no todo era como que pues sí, Arnold es culpable y ya, sino que había muchos puntos de vista y muchos aristas ahí que ver. Entonces, para muchas personas que estaban involucradas en el caso, pues había demasiadas irregularidades, había algunas contradicciones y cabos sueltos que pues obviamente les hacían dudar de la veracidad de este caso en contra de Arnold y Jesse Friedman. Para Scott Banks, que era en ese momento el secretario de la jueza o la juez que estaba involucrada en el juicio de los Friedman, pues para este secretario resultaba imposible que todos estos abusos ocurrieran durante tanto tiempo, ya que se dice que fueron aproximadamente 4 años, y que pues simplemente nadie los escuchara, nadie escuchara un grito, nadie escuchara a alguien quejarse. Además, dice que aunque su jefa, la juez Abby Buckland, estaba convencida de la culpabilidad de los Friedman, él se permitía dudar un poco y de vez en cuando comentarlo con ella. Pero aún así, pues su trabajo no era decidir si todo era cierto o todo era falso. Él nada más pues estaba ahí como para apoyar a la juez. En este punto es cuando llega la historia de Debbie Nathan, una periodista de investigación independiente, quien había ganado popularidad y respeto, pues ahora sí que en el mundo del periodismo, gracias a que participó en un modo bastante activo en el caso McMartin. Este caso también es un caso muy popular sobre un supuesto abuso sexual en los años 80, que pues quizá toquemos en algún episodio futuro. Ahí menciónennos ustedes si quieren que lo investiguemos para algún episodio en el futuro. Pues digamos que en este caso de los Friedman, Debbie fue contactada directamente por Arnie para pedirle ayuda, y fue digamos que la primera persona fuera del círculo cercano de la familia y amigos de los Friedman quien creyó en que ellos eran inocentes. En la investigación de Debbie Nathan salió a relucir por primera vez algo que parecía muy evidente, pero que nadie parecía haber visto. Parece que nada más este secretario Scott Banks, que les habíamos mencionado hace apenas unos minutos. Entonces Debbie decía que al haber sodomía o penetración anal, pues seguramente habría gritos y pues llanto por parte de los niños, lo cual nunca se había reportado, nunca se había dicho ni por parte de los vecinos, ni por parte de la familia, de la misma familia de los Friedman. Nunca nadie había reportado esto. Pero además, y mucho más importante, pues al haber, digamos, este tipo de abuso sexual, seguramente tendría que haber sangre y semen
tanto en los cuerpos como en la vestimenta de tanto las víctimas como del victimario. Y pues lo cual tampoco nunca se había presentado en ninguno de los casos de supuesta violación. Además, se comprobó que en algunas ocasiones los padres acudían a las clases de Arnold Friedman sin siquiera avisar, llegaban de sorpresa, o a veces que necesitaban salir de viaje y llegaban a recoger al niño horas antes de que terminara la clase, y pues en ninguna de estas visitas de sorpresa descubrieron nada, nunca se vio nada sospechoso, ni a un niño llorando, ni nada por el estilo. Otra cosa es que los propios detectives de la unidad de crímenes sexuales que estaban investigando este caso aceptaban que ellos nunca habían visto ningún tipo de evidencia física, cicatrices, todo este tipo de evidencia física en absolutamente ninguno de los testimonios y entrevistas que habían realizado. Debbie Nathan menciona en sus declaraciones que su intención no era desacreditar a los padres o a los niños que habían asegurado habían sido abusados, sino que más bien ella afirmaba que nadie se había parado a checar las cosas minuciosamente. Y es como lo comenta Juan, cuando hay un abuso, y más con un niño, los padres hasta cierto punto, digamos, son muy perceptivos, se pueden dar cuenta de muchas cosas. Si un niño es abusado, obviamente su comportamiento cambia radicalmente. Entonces, pues aquí es donde nos preguntamos, o sea, ¿realmente tú como papá nunca lo notaste? Y es así como pues esta Debbie como que pues empieza a ser como que más objetiva y a sacar más puntos a relucir que pues digamos la policía y demás investigadores no se detuvieron a hacerlo. Entonces pues ella relata que hay uno de los ejemplos que a ella le parecía pues increíble que la policía hablara de montones y montones de revistas en toda la casa, de esta torre que llegó a medir 1 metro de altura, de toda la pornografía infantil que recolectaron, pero en las fotos que se habían tomado durante las revisiones nunca se veía nada de ese material. En sí ella no creía que los niños estuvieran mintiendo, más bien lo que ella creía era que les habían lavado el cerebro con esa idea. Ahora bien, en otro punto que Debbie pues pone sobre la mesa es que llegaron a escuchar varias declaraciones fuera de lugar de parte de las familias de las víctimas. Por ejemplo, algunos llegaron a discutir sobre cuál de su hijo había sido más abusado, o sea, digamos esta competencia así como de mi hijo fue abusado 5 veces y el otro pues no faltaban decir sí, pues al mío lo sodomizaron 6 veces. Entonces esta, digamos, competencia no era como que tan normal, así como de, sí, mi hijo sufrió, pero el mío pues sufrió más. Entonces como que pues bastante irregular que una persona, y sobre todo que lo de anotar, porque siento que cuando has sido víctima de un abuso sexual, lo que menos quieres es que se sepa. Uh-huh. Entonces, para ella que había investigado muchísimo todo este tipo de casos, esto se trataba de un claro ejemplo de histeria colectiva. Al tratarse, pues obviamente, como lo hacemos notar, de una comunidad bastante respetable, con cierto pues nivel social, entonces pues como que digamos que ellos mismos se llamaron víctimas de Arnold Friedman. Pero por muy increíble que parezca, pues toda esta controversia, todos estos dimes y diretes de la investigación, pues se llevaron a cabo en solo 6 semanas desde el arresto de Arnold, y después de estos 2 meses fueron puestos en arresto domiciliario para que pudieran preparar la defensa en su juicio. En este punto es cuando también empezamos a ver cómo la familia Friedman poco a poco se empieza como que a caer a pedazos, como a despedazar toda esa unión familiar que tenían. De hecho, es un punto que la misma
Debbie Nathan menciona en el documental que en otros casos ella había visto cómo la familia de los culpables siempre estaban apoyándolo, siempre tenían ahí como que dándole todo su soporte, todo su apoyo para que todo saliera adelante, mientras los acusados estaban encarcelados. Ellos trataban por todos los medios de que se esclareciera todo el caso. Y en el caso de los Friedman sucede algo bastante extraño, que dentro de la misma familia como que empiezan a dudar de si es inocente o no, y empiezan ahí, digamos que varios confrontamientos dentro de la misma familia. David Friedman, este hijo que les mencionamos que trabajaba de payaso, compró una cámara de video cuando recién comenzaba todo el caso. Digamos que su objetivo era grabar las visitas de la policía y los investigadores, también grabar todo el acoso que constantemente recibía su familia por parte de vecinos y medios de comunicación, y pues en general tener un registro en video de todo lo relacionado con el caso del arresto de su padre. Pero sin querer, como ya les mencionaba, su cámara sirvió más que nada para grabar la desintegración de su familia. David se dedicó a grabar las discusiones que había en su casa, que estaba completamente rota después de todo el escándalo y los supuestos crímenes. La familia básicamente se dividió en dos grupos: los hijos en contra de su madre Elaine, y pues Arnold en una especie, digamos que de situación intermedia, como que no se quería poner en contra de su esposa, pero tampoco en contra de sus hijos, quienes por su parte, y en especial Jesse, discutían de manera bastante agresiva con su madre. La llamaban estúpida porque no apoyaba a su esposo, y Elaine por su lado pues simplemente se limitaba a decir no sé, es que pues yo realmente no estoy segura de que tu padre sea inocente, no estoy segura de que sea culpable. Pues el hecho de que el mismo Arnold Friedman guardara por tantos años el secreto de su pedofilia era ya un golpe muy complicado para Elaine, y pues realmente se sentía traicionada, y pues esto la hacía dudar de si todas las acusaciones eran ciertas, eran verdaderas. Para este punto, Elaine no quería saber nada de Arnie. Incluso se dice que lo había pues ahora sí que corrido de su habitación y ahora debía dormir en el sillón. Se esforzaban por aparentar que todo estaba bien, incluso en algunas grabaciones se les ve abrazados y preparando juntos la cena, pero realmente pues estaba claro que Elaine estaba destrozada y Arnie no parecía querer defenderse. Asimilaré todo aunque no sea culpable, llegó a decir en alguna ocasión. Entonces, mientras Elaine estaba como asimilando todo este proceso del caso, ella comenta que de hecho su matrimonio pues siempre fue extraño y que nunca asimiló hasta todo esto comenzó. Dentro de la entrevista que le estaban haciendo, cuenta que aunque su noviazgo con Arnie era muy bonito y pues la relación era muy divertida, se tenían mucho cariño, como ya les contamos, ella misma describe que Arnold era una persona muy amable, muy cariñosa, muy respetable. Pues digamos que ella percibía que Arnold no estaba como que listo para dar un gran paso, ya que pues mientras eran novios, la misma Elaine casi lo obligó a casarse y hacer las cosas bien, ya que pues obviamente si Arnold estaba de forma ya formal y estaba hablando en serio de las cosas, pues Elaine veía bastante raro que no le propusiera matrimonio. De hecho, también la misma Elaine habló un poquito acerca de su vida sexual, y es que dice que pues no era como que muy activa, ya que Arnold únicamente se dedicaba a pues digamos tenían relaciones sexuales con el propósito de procrear. Entonces pues nunca se dieron como esa tarea o digamos ese gusto de explorar pues más cosas
hablando de la temática sexual. Entonces, digamos que ella describe que tener sexo con su esposo era como lavar los trastos o ir al supermercado. Sí, como más por obligación, una tarea más. Pues ya en el año de 1988, Arnold Friedman envió una carta a David Nathan, la periodista de la que le estábamos hablando, titulada Mi historia, que iniciaba de la siguiente manera. Esta historia se remonta a 50 años atrás, cuando yo era un niño. Lo que soy es producto de unos padres divorciados, una madre anciana que nunca se pudo recuperar de la desafortunada muerte de una hija, mi hermana. No tengo ningún recuerdo de afección o conexión con mis padres. Mi madre pensó que lo mejor era arrojar sus problemas hacia mi persona y cargarme con la culpa. Triunfó en hacerme neurótico. Cuando alcancé la adolescencia, busqué compañeros para mi emergente sexualidad. El primero de ellos, cuando yo tenía 13, fue mi hermano de 8. Tuve relaciones sexuales abiertas con él durante varios años. En esta carta hablaba pues básicamente de su madre, de su hermano y pues que ellos vivían en un pequeño cuarto. También lo que dice es que pues su madre, tenía varias relaciones con diferentes hombres y lo que hacía era llevarlos a su pequeño espacio y ahí tenían sexo. De hecho, el mismo Arnie escuchaba y veía todo, por lo que comenzó a tener estas relaciones con su hermano. Ya después conoció a otros chicos de su edad y pues con ellos experimentaba pues algunos deseos sexuales y demás. De hecho, pues tuvo relaciones con algunos de ellos, solo que pues él sentía que a él nada más lo usaban para eso, mientras que él sí se enamoraba y él acababa cada vez más destrozado por este tipo de situaciones. Pero en la carta también habla de una preocupación que lo abrumó durante toda su vida. Y es que descubrió que cuando él tenía 18 años, que le gustaban los chicos de, pues digamos que de la edad de su hermano era más pequeño, en aquel momento tenía 13 años. También habla de cómo pasaban los años y este gusto por los menores se iba incrementando. Y de hecho él dice que incluso tuvo mucho miedo de que estos deseos o digamos estos gustos llegaran a afectar a sus hijos. ¿Cómo? Pues que él tuviera ese deseo de querer abusar a alguno de sus pequeños. Entonces digamos que era mucho conflicto en su cabeza porque pues sí, y aparte más que nada él no tenía con quién sacar ese tipo de problemas que tenía en su cabeza. Entonces todas estas declaraciones obviamente acabaron por romper completamente la relación entre los Friedman y cada vez se veía menos esperanza en el caso, puesto que buscaron pues que algunos testigos testificaran que los Friedman eran una familia pues buena y que que nunca tuvo pues que ver con los abusos sexuales, pero obviamente ellos se negaron e incluso algunos llegaron a testificar en contra de ellos. Aquí digamos que ahora vamos a pasar a la parte de los juicios y de todo, un poquito del proceso legal que se tuvo en contra de los Friedman. Y lo primero que tenemos es que en el juicio, y luego de pensarlo durante mucho tiempo, de meditarlo mucho y discutirlo con su familia, pues Arnold Friedman decidió seguir los consejos de su abogado y declararse culpable. Esto con el objetivo de salvar a Jesse Friedman, su hijo. Arnie aceptó los casi 40 cargos por sodomía, abuso sexual, tentativa de abuso y poner en peligro el bienestar de un menor. Por estos delitos, Arnie sería condenado de 10 a 30 años. Pero las acusaciones en contra de Jesse Friedman seguían,
pues las autoridades no habían hecho ningún trato con Arnie. Los abogados pensaban que pues al no tener evidencia de que Jesse era pedófilo y que pues el verdadero pedófilo Arnie ya estaba tras las rejas, pues Jesse iba a salirse con la suya o iba a salirse limpio. Pues esto no pasó de esta manera. Peter Panaro, que era el abogado defensor de Jesse Friedman, defiende la idea de la imposibilidad de que durante 4 años seguidos nadie hubiera pues sospechado, nadie hubiera escuchado nada de aquellos supuestos abusos sexuales que ocurrían en esa casa. Digamos que para él pues era más creíble la historia de inocencia de Jesse que pues la historia de brutalidad que contaba la policía, porque pues digamos que no eran simplemente casos de que los habían violado a los niños o así, sino que la policía relataba pues unos actos verdaderamente violentos y brutales, de los cuales obviamente no se tenía ninguna prueba física. En agosto de 1988, Peter decidió llevar a Jesse hasta la prisión federal de Oxford, en Wisconsin, donde Arnie estaba encerrado. Esto con el propósito de entrevistarse con el padre de los Friedman y pues así obtener más detalles acerca de la historia y continuar dentro de la defensa de Jesse. Ya cuando el abogado pudo verse con Arnold en la sala de visitas, se sentaron y donde ellos estaban ubicados había otro preso que estaba recibiendo la visita de su familia. Era un niño de 5 años y su esposa. Ellos estaban conversando animadamente cuando de pronto el abogado ve a Arnie y Arnie se inclina y le dice en voz baja: ¿podrías pedirle al guardia que nos cambie de mesa, por favor? Lo que pasa es que ese pequeño brincando sobre las piernas de su padre me está excitando mucho. A raíz de esto, pues obviamente se cambiaron de mesa y la conversación decidió pues continuar con el ritmo que iba. Dentro de la plática, Arnie le confesaba a Peter lo que ya sabemos, que solo se declaró culpable para intentar salvar a Jesse y que sí, era un pedófilo. Incluso también le confesó que había tenido algunos encuentros con algunos niños, me parece que eran 2 nada más, pero ellos no eran de Great Neck, sino que esos niños habían sido víctimas de él cuando ellos fueron a unas vacaciones en la playa y pues obviamente tuvieron estos encuentros. Lo que relata Arnie fue que fueron encuentros sexualmente excitantes con unos hijos de unos amigos de ellos. Entonces digamos que tienen esta confesión que pues sí llevó más allá su pedofilia, pero no era con los niños que lo estaban acusando. Entonces Peter Panaro volvió a enfocarse en las irregularidades que había en el caso, principalmente en el hecho que ningún niño o padre denunció algo, sino hasta que la policía empezó a hacer las investigaciones y a hacer los cuestionamientos. De hecho, muchos de los involucrados hablan pues de malas gestiones en la investigación, que las entrevistas a los niños pues deben de hacerse cuidadosamente, sin implantar ningún pensamiento en ellos, puesto que los niños pues son muy dados a influenciarse por la palabra de una persona mayor, y más si se trata de sus padres. Y lo que van a hacer los niños pues es decirle lo que ellos quieren oír. Entonces, pues esto qué es lo que causa que pues afirman que todas estas acusaciones son reales. Incluso uno de los padres de las víctimas dice que recuerda cómo los detectives llegaron a su casa diciéndole: sabemos que Arnold Friedman le hizo algo a su hijo. Sabemos, no creemos. Entonces, pues sí, esto es de lo que también habló Debbie, que fue más histeria social y fue como que pues esa competencia de quererse pues sentirse el más abusado. De hecho, en esta parte en el documental aparecen varios de los alumnos, incluso algunos aparecen
pues con la cara totalmente tapada, porque pues no quieren que se sepa que son ellos, pues para no afectar su vida pues normal, ¿verdad? Y en estas declaraciones uno de ellos sí llega a decir que él tiene muy, muy vívido ese recuerdo de que él solamente dijo que sí después de haber sido presionado por la policía. Dice que él recuerda cómo lo hicieron llorar porque él decía que nada de lo que estaban diciendo era cierto y que los policías le decían, no, sí es cierto, tú tienes que decir que sí porque nosotros sabemos que sí, y que él trataba de no y pues básicamente los policías lo convencieron de que testificara en contra de Arnold. Y ahí en el documental pues aparecen, digamos, que la acusación de este niño, que él mismo dice que fue mentira, fue influenciada por la policía, llevó a 10 denuncias en contra bueno, más bien 10 acusaciones de sodomía en contra de Arnold Friedman. Entonces, pues sí, digamos que aquí es otro granito de arena hacia esa teoría de que tal vez nada de esto sea cierto y simplemente fue, pues sí, querer acusar a alguien, malas gestiones en la investigación y todo esto que les decimos acerca de las irregularidades. Como ya les comentamos, pues Arnold Friedman tuvo muchas acusaciones y se le hicieron por demás cargos. También, pues Jesse Friedman, su hijo, fue acusado con más de 198 cargos adicionales de abuso sexual a menores, por lo que si lo sumamos con los cargos de su padre nos da la cantidad de 245 cargos. Jesse estaba pues recibiendo todo el odio público y además estaba siendo amenazado con más cargos si se iba a juicio. En su versión y en la de su defensa se dice que lo obligaron a que se declarara culpable, si no sería mucho peor. Entonces, pues, sí está, como les comenta Juan, o sea, es como que el caso está como que con muchas incógnitas. No se sabe, pues, realmente qué es lo que sucedió. Uh-huh. Según Peter Panaro, pues, el abogado defensor de Jesse, dice que un día Jesse Friedman fue a su oficina y le dijo que se iba a declarar culpable sin ir a juicio. Obviamente Peter intentó convencerlo de que no hiciera eso porque pues Peter creía que realmente era inocente y pues casi que lo amenazó con decirle, mira, si tú te declaras culpable yo ya no voy a ser tu abogado, yo ya no quiero trabajar para ti porque pues yo quiero que vayamos a juicio y defender tu postura de inocente, pero pues Jesse ya iba con la idea de declararse culpable. Incluso el mismo Peter dice que ese día Jesse Friedman le confesó que a la edad de 8 años su padre había abusado sexualmente de él y que algunas de las acusaciones hacia él y hacia su padre pues eran ciertas. Aquí digamos que es un punto muy crítico en la investigación, ya que pues esta declaración del abogado, ahora sí que pues rompiendo ese pacto que se tiene entre el abogado y su cliente, pero sí es algo que pues te deja en shock, incluso cuando estás viendo el documental, sí es una parte bastante fuerte, ya que pues supuestamente Jesse confiesa esta violación por parte de su padre. Pero, por otro lado, según Jesse Friedman, dice que esto fue una historia que el mismo Peter Panaro se inventó para intentar ganar el juicio. Obviamente Jesse no quería seguir con esta farsa, con esta historia de su padre violador, pues eso iba a hundir mucho más en el odio público y también legalmente en la cárcel a su padre, a Arnold. Él cuenta que ni su madre ni sus amigos querían que fuera a juicio y que su abogado defensor le ofrecía ir con la carta de inculpar a su padre, por lo que prácticamente se quedó sin opciones y fue como
él decidió aceptar todas las acusaciones y declararse culpable de todo lo que se le acusaba. Jesse Friedman fue condenado a pasar de 6 a 18 años en prisión, lo que era la pena máxima para un menor en el estado de Nueva York. Finalmente, Elaine se divorció de Arnie cuando él estaba en prisión y Arnie cayó en una profunda depresión. Sentía que había arruinado la vida de su esposa y de sus hijos, así que después de unos meses de sufrimiento, Arnold Friedman se suicidó con una sobredosis de antidepresivos, dejando como única herencia tangible $250,000 por un seguro de vida que cobró completamente su hijo Jesse Friedman. También sabemos que Elaine se volvió a casar en 1998, que Jesse Friedman salió de prisión luego de cumplir 13 años de condena y pues cuando salió de la cárcel pudo reencontrarse con su madre, y a pesar de todos los problemas que tuvieron, a pesar de esta rencilla y a pesar de todo lo que vivieron, pues al final digamos que ese amor de familia pudo más y pues se reconciliaron. Bueno, y como agregando algunos datos más, en sí de esta historia se sabe por el hijo llamado David Friedman, que me parece que es el hijo mayor de los 3 hermanos, ya que está David, está el chico de en medio, que ahorita no me acuerdo de su nombre, y está Jesse, que era el menor. Entonces salió o se dio a conocer ese caso de los Friedman porque uno de los compañeros de David, cuando hablaba con él, notaba que él estaba muy negado a hablar en sí de su familia, pero que no dejaba de mencionarlo. Era como no quiero hablar de mi familia y no quiero hablar de mi familia, cuando no era un tema que sacaban mucho a colación. Entonces, a raíz de esto, como que David se animó y fue que él enseñó las cintas. Entonces, bueno, como les mencionamos, nosotros nos basamos en un documental que se llama Capturing the Friedmans, y este documental pues lo pueden ver en YouTube. Es casi 2 horas y obviamente mientras se ve todo este documental salen varios cachitos de las grabaciones que hacía David con la cámara que compró. Entonces también se ve a cuadro David, ya se sigue dedicando a lo mismo, a ser un payaso en fiestas infantiles, porque pues él cuenta que su papá Arnold lo apoyó mucho a esa como vocación que él tenía. Entonces sí podemos notar muchas cosas, incluso él mismo defiende muchísimo a su padre, lo defiende a capa y espada en varios de las grabaciones que hace. Por ejemplo, en el pedacito que cuenta Juan de Jesse, él mismo habla a la cámara mientras lo graba a su hermano y le dice que no es cierto, que Arnold nunca le hizo nada, que Arnold nunca abusó de niños y que su papá era inocente. O sea, ellos lo defendían a capa y espada, mientras se ponían en contra de la misma Elaine. De hecho, se ve que el mismo David está como muy, muy en contra. O sea, cualquier cosa que él dice o salga de su boca en contra de su madre, son como que muchas palabras de odio en contra de Elaine. Entonces como que fue una separación muy, muy, muy abrupta, y pues sabemos que pues el hecho de que te acusen por poseer pornografía infantil y los demás cargos que se hicieron por abuso sexual, pues pone a una familia en un estado pues bastante complicado. Sí, en este documental, que pues se los vamos a dejar ahí tanto en Facebook como en la descripción del video de YouTube de este episodio para que lo vean. Está disponible ahí en YouTube para que lo vean gratis. Hay muchos testimonios de muchas personas, incluso sale el hermano de Arnold Friedman, que pues según en la carta Arnold confiesa que pues tuvo relaciones sexuales con él, pues prácticamente lo violó porque su hermano aún tenía 8 años
y todas estas situaciones. Entonces sí agregan más de lo que nosotros podemos contar, digamos, en este formato. Y que sí es una historia, pues sí, bastante interesante y también pues algo complicada, ya que realmente no damos con la verdad absoluta. Me parece, yo había visto por ahí en internet mientras hacíamos la investigación que se hizo o se iba a realizar otro documental, digamos que con la verdad final o algo así, que se iba a llamar Recapturing the Freedman. Este documental que vimos se llama Capturing the Freedman. Entonces esta iba a ser como que recapturando a los Freedman. Pero al final ya no supe si está disponible ese documental o no. Pero pues si alguno de ustedes tiene ahí más chance de investigar, igual y nos puede decir. Pero pues sí, como dice Noemí, es un caso en el que vemos como toda una familia se viene abajo, pues ahora sí que por estos gustos escondidos del padre. Quizá nunca sabremos si los abusos fueron o no ciertos, pero pues este secreto fue prácticamente lo que destruyó a esta familia. Realmente no sabes qué conclusión tomar, porque no sabes si realmente, bueno, obviamente pues Arnold tenía pornografía infantil, obviamente pues sabemos que tenía gustos de esos, pero pues nunca, o más bien entras mucho en la controversia de si realmente llegó a abusar o no de esos niños, porque pues los testimonios, la presión que se hizo bajo a todos estos menores, como que pues te da diferentes puntos de vista, y algunos como que no, pues más bien se quedan muy abiertos. Entonces sí no se sabe la verdad absoluta. Y bueno, pues creo que esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que hayan disfrutado este caso. Pues por lo que estuvimos ahí viendo en internet, sí fue un caso bastante sonado, pero no es como que muy popular. Entonces, pues, digamos, esperemos que pues les guste, pues, no sé, si ustedes tienen más curiosidad, pueden ya sea checar el documental en el link que les dejamos, y ya saben, pues dejarnos un comentario en cualquier red social o no sé, alguno en YouTube. Se los agradeceríamos, y pues les agradecemos también a esas personas que se van sumando y que están siguiendo el proyecto de La Luz Azul. Sí, y realmente quería pues dedicar un espacio pequeño aquí al final, aunque ya duró bastante el episodio, pero pues sí quería mencionar y agradecer un poco todo el apoyo que hemos recibido durante este casi año, aunque todavía no se cumple un año de La Luz Azul Podcast. Pues sí, ya este episodio será el último del 2019. Si todo sale bien, nos escuchamos la próxima semana, pero pues ya la próxima semana será el primer episodio de 2020. Será un año nuevo. Y pues sí, quería mencionar eso. Muchas gracias a todos los que nos han apoyado durante este 2019. La verdad estamos pues muy agradecidos con todos, y aunque pues como lo comentamos, hemos tenido algunos fallos durante este año que no hemos podido cumplir, y pues también digamos que somos una comunidad pequeña que va creciendo poco a poco, pues nos gusta mucho todo lo que nos dicen, todo lo que nos hacen llegar, y pues la verdad sí estamos muy agradecidos. Ojalá que ustedes también estén disfrutando este contenido como nosotros, y pues ojalá que el año que viene sea mucho mejor, tanto para ustedes como para el proyecto. Y pues nada, que pasen una muy
bonita velada de Año Nuevo con su familia, seres queridos y amigos. Y pues sí, los mejores deseos para todos el año que viene. Y pues nada, gracias por escucharnos en un episodio más de La Luz Azul Podcast, en un caso de crimen, caso sin resolver. Y pues nos escuchamos, ojalá la siguiente semana, si no próximamente, con un nuevo caso, pues ahora sí de algo paranormal o misterioso como estamos acostumbrados. Así que muchas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo episodio.